Hola y bienvenidos sean a 40 Voces, un proyecto donde estaremos realizando distintas entrevistas a destacados mineros de todo el país. Mi nombre es Belén Castillo y el día de hoy estaré acompañándolos junto con el ingeniero Ricardo Esparza, ingeniero en minas y metalurgista, quien labora en la minera Autla en los estados de Jalisco, Hidalgo, Veracruz y Ciudad de México. Bienvenido, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Para comenzar, me gustaría preguntarle quién es Ricardo Esparza y qué lo hizo adentrarse al camino de la minería. Bueno, soy ingeniero de minas y metalurgista, egresado de la Universidad de Guanajuato. Creo que me decidí por trabajar en la minería por diferentes razones. Una, porque nací y crecí en un lugar donde la minería era la principal actividad industrial. Segundo, por tener interés en que los técnicos mexicanos ocuparan una mejor posición en la industria minera. Tercero, porque pensaba y pienso que es bueno que se utilice la mejor tecnología en los procesos de extracción y beneficio de los minerales. Para conocer un poco más de su historia, dígame, ¿quiénes están detrás de Ricardo Esparza y qué lo hace día con día a seguir perteneciendo al sector minero? Pues detrás de mí han estado todos mis jefes, los compañeros de trabajo, familiares, amigos. ¿Por qué se ha seguido en la minería, ¿no? Al principio, en los primeros años de mi carrera, primero decidí, todavía en mi época de estudiante, trabajar en una de las empresas mineras de Guanajuato, pues para tener la mayor seguridad de que ese era mi camino. En esa empresa, que era la Sociedad Cooperativa Santa Fe de Guanajuato, pues aprendí topografía, métodos de muestreo, ubicaciones, cálculo de reservas, triangulaciones, todo lo relacionado con la minería. Segundo, decidí, al terminar la carrera, trabajar en la empresa Autlán, porque era una de las compañías que eran operadas 100% por mexicanos. Debido a la experiencia que adquirí al trabajar en mis primeros años de estudio en Guanajuato, pues entré yo a Minera Autlán a ocupar el puesto de jefe de ingenieros, de jefe del departamento de ingeniería, que ese era uno de los puestos donde llegaba en esos tiempos el técnico mexicano, después de varios años de trabajar como topógrafo. Entonces, uno de mis primeros trabajos que tuve que realizar en Minera Autlán fue plomear los tiros verticales para ligarlos topográficamente con todas las obras exigentes y que se pudieran comunicar exitosamente con las obras que posteriormente se realizaron para el desarrollo y ventilación de la mina San Francisco en Autlán. Todo resultó exitosamente, las comunicaciones se dieron perfectamente bien, llevándolas a 2 cabos, y quiere decir que la topografía estuvo bien hecha. Posteriormente, después de ocupar el puesto de jefe de Departamento de Ingeniería y Seguridad en Autlán, pues quería yo trabajar en la operación. Entonces, para poder trabajar, el primer reto que tuve que vencer fue pues que tenía yo que dirigir a trabajadores que tenían mayor edad que yo, que tenían experiencia en el manejo de las máquinas. Por eso, todo eso, y por el consejo de uno de mis jefes,
decidí aprender a manejar toda la maquinaria que se tenía en esa mina, para antes de iniciar mis labores como supervisor. Además de lo anterior, pues he seguido uno de los consejos de mi padre, y que es el tratar a todos los trabajadores como personas, con respeto, sin humillaciones y sin afectar nunca su dignidad. ¿Qué desafíos le ha tocado enfrentar al estar dentro de la minería y cómo estos han involucrado o han influenciado en su filosofía laboral? Repito, el primer reto fue pues aprender a manejar la maquinaria para poder dirigir adecuadamente a los trabajadores. Ese fue uno de los retos. El segundo fue ya más en años posteriores, pues aprender a manejar la computadora, porque yo fuera de la generación de la regla de cálculo, de los cálculos manuales, con máquinas calculadoras eléctricas a lo sumo. Y eso lo logré dentro de Minera Autlán. Sabemos que al desempeñarse en la industria minera se viven y se tienen distintas experiencias. Ahora me gustaría que nos platicara una y cómo esta influenció en su vida personal, laboral y familiar. Pues además de las que le comenté yo al principio de mis trabajos en la empresa, pues otra de las experiencias que tuve fue que me invitaron al inicio de mis trabajos en la empresa a que supervisara la cargaduría de barcos que se exportaban para exportar mineral de manganeso de Autlán, Jalisco, a Estados Unidos. Entonces, esa fue una primera experiencia. Puedo decir que en el primer embarque pues fui acompañando a la persona encargada de eso. Y en el segundo ya me mandaron solo. Y la experiencia que tuve fue que al llegar el primer barco, el barco ese segundo que me tocó, pues el capitán había descargado todo el agua del lastre y llegó al puerto pues muy alto y las bandas transportadoras que teníamos no iban a alcanzar. Entonces tuve que montar las bandas en bancos para alcanzarlas y así empezar a cargar el barco por el centro para poderlo bajar de nivel. Y una vez hecho eso, todo esto lo discutimos con el capitán del barco, ¿no? Se hace un plan de estiva y una vez que bajó su nivel el barco con las primeras cargas, pues coloqué las dos bandas en los extremos y pude acelerar la carga del barco, al grado tal que el barco salió mucho antes del tiempo que tenía calculado de estadía. Y cuando llegó el director de la empresa, que quería presenciar el barco, la cargaduría del barco ya se había ido. Y yo me había ido a dormir y me mandó a llamar y dijo, ¿qué pasó con el barco? Dijo, ya se fue. ¿Cómo que ya se fue? Pues sí, ya terminamos de cargar, ya se fue. Y gracias a eso, en lugar de pagar demora, pues la empresa recibió créditos porque se disminuyeron la estadía del barco. Esa fue pues mi primera experiencia, vamos a decir, exitosa. Ahora platíquenos, ingeniero, ¿de qué manera esa experiencia con el barco influenció en su vida? Se fijaron en mí más y el asesor de la compañía, que fue con el que me llevó al primer barco, pidió que yo lo acompañara en todos los proyectos que él realizaba dentro de la empresa. Y le aprendí mucho. Esa persona ya falleció, se llamaba Manuel Montaño. Era
asesor de varias empresas, entre ellas Minera Autlán. Entonces, de él aprendí a instalar maquinaria, a diseñar maquinaria, calcular quebradoras, bandas transportadoras. Y le gustó tanto mi desempeño que, como le digo, me pidió que lo acompañara en todos los trabajos. Y así fui aprendiendo no solamente los trabajos de minería, sino la instalación de plantas metalúrgicas, ingeniería civil, de estructuras, de todo. O sea que la experiencia hay que aprenderle a las personas. Continuando con las preguntas, me gustaría saber cuál ha sido su mayor satisfacción al desempeñarse en el sector minero. Fue ya en la unidad Molango, porque después de Autlán, Jalisco, la empresa inició las operaciones en el estado de Hidalgo, desarrollando un proyecto en una zona que le llamó Distrito Molango, que es uno de los depósitos más grandes de América Latina en manganeso y tal vez uno de los 10 importantes en el mundo. En ese lugar pues teníamos la asesoría de gente de Bethlehem Steel, que era del socio de Minera Autlán, y se tuvieron muchos problemas al inicio. Entonces, en una ocasión, vino uno de los vicepresidentes de esa empresa de Bethlehem a revisar la cuestión de la minería subterránea. Y me pidieron a mí que acompañara a esa persona, al asesor. Y él presentó un proyecto que no era viable, y yo lo refuté y demostré que era muy peligroso lo que él proponía. Entonces el vicepresidente me felicitó y me dijo que no iba a mandar más a gente como esa, que nosotros teníamos bastante experiencia. Me dijo, no más asesores. Entonces me felicitaron y el director general de la empresa me invitó a colaborar en el corporativo como asesor técnico de él. Y fue así como de la unidad Molango pasé al corporativo en la Ciudad de México, donde uno de los trabajos más importantes fue colaborar con él en la integración de la empresa como productora de ferroviaciones. ¿Cómo se sintió usted después de recibir estas felicitaciones, este nombramiento? Pues con mucho gusto, porque pues creo que el técnico mexicano tiene bastante experiencia y se puede equiparar con cualquiera del extranjero, ¿no? Ya en la integración con la producción de ferroviaciones, pues me enviaron a conocer muchas plantas de diversas partes del mundo, plantas de ferroviaciones, todo esto enfocado a diseñar la planta de ferroviaciones de Minera Autlán. Entonces me tocó desarrollar la ingeniería básica y de detalle de esta planta, que es una de las más grandes de América y la principal en México. En Japón, o sea, cuando fuimos a firmar el contrato para los primeros 2 hornos de ferroviaciones que se iban a instalar en Tamoz, Veracruz, los directivos de la empresa japonesa le pidieron a mi jefe que me dejara ahí un tiempo para desarrollar la ingeniería básica
y conceptual, y que en lugar de que ellos mandaran técnicos de Japón a México, México mandara a los ingenieros que iban a desarrollar la ingeniería de detalle en Japón para avanzar más. Entonces, en lugar de quedarme una semana, me quedé un mes y fracción en Japón, junto con los técnicos de bufete industrial, y ahí se desarrolló la ingeniería básica de detalle de esa importante planta. Ya para concluir, ingeniero, me gustaría que nos diera un mensaje de valor para todos aquellos que están dentro y fuera de la minería. Bueno, considero que en el desarrollo de tus actividades, todas las empresas, no únicamente las mineras, deben tomar muy en cuenta su relación con el entorno, con la protección al medio ambiente, con el mantener la seguridad en el trabajo, así como buenas relaciones tanto laborales como con las comunidades donde desarrollan sus trabajos. Y también pues, con la capacitación de todo el personal que realice las operaciones. Todo esto ha ocurrido en la empresa Minera Autlán, que nos ha tocado desarrollar, capacitar al personal, tanto en Autlán, Jalisco, como en Polanco, Hidalgo, donde la gente no conocía la minería. Y tuvimos que capacitarlos, que perdieran el miedo a trabajar en la mina. Ingeniero Ricardo, esto ha sido todo de mi parte. Muchísimas gracias. Gracias por haber aceptado esta entrevista y sobre todo por su tiempo. Con esto concluimos la entrevista del día de hoy. No nos despedimos sin antes también agradecerles a nuestros espectadores que nos vieron a través de sus pantallas. Recuerden que esto fue 40 Voces. Hasta la próxima.